Bien, hoy es 12 de octubre, tenemos la parte ya de aplicaciones de las funciones exponenciales. Clase pasada estuvimos viendo que son funciones exponenciales y cómo se comporta la ecuación cuando vamos a fijar eso en un plano cartesiano. Entonces, hoy ya dejamos de lado esa parte práctica y vamos directamente ya a las aplicaciones de las funciones exponenciales, que es lo que nos interesa. La clase pasada más bien fue un recordatorio de hacer recordar un poquito de qué era una función exponencial. Una función exponencial es cuando la variable x está en el exponente. Voy a repetir un poquito eso. Por ejemplo, una función exponencial, y voy a tomar Bobby Pizarra a ver si me escribe. Ahí. Y es igual a, por ejemplo, una expresión puede ser así, 2 a la x. Esta es una función exponencial. Una función exponencial puede ser e a la k. Profe, Sí. ¿soy yo nomás o yo no estoy viendo lo que estás escribiendo en la pizarra? ¿En serio? Entonces voy a... Ah, bueno, gracias. Vamos a dejar de compartir y volvemos a compartir pantalla. ¿Ahora? ¿Aún no? Ahora sí, profe. Ahora sí, bien. Entonces, acá yo justamente estuve escribiendo algunos ejemplos de funciones exponenciales. ¿Por qué le llamamos funciones exponenciales? Porque las variables están en el exponente. La variable x está en el exponente. Bien. Ahora, esas funciones exponenciales nosotros vamos a llevar al campo de la aplicación y acá nos dice ya, como ya se ha mencionado, las funciones exponenciales tienen una aplicación particular en el proceso de crecimiento o decaimiento. Entonces puede ser un crecimiento de los ingresos o decaimiento de los ingresos o de cualquier tipo de variables económicos que uno puede tener en cuenta. Acá nos dice, los ejemplos de los procesos de crecimiento incluyen el crecimiento de la población, la apreciación en el valor de los activos, la inflación, ¿verdad? El crecimiento de la inflación, el crecimiento del índice, en el índice con que se utilizan recursos específicos como la energía, el incremento del Producto Interno Bruto. Bueno, esos son ejemplos de qué tipo de operaciones se puede, o sea, en qué tipo de operaciones se puede aplicar una función exponencial. Bien, luego nos dice aquí cuando un proceso de crecimiento se caracteriza por un incremento porcentual constante, se denomina proceso de crecimiento exponencial. Entonces, ahí está. Cuando un proceso de decaimiento se caracteriza por la disminución porcentual constante en el valor, recibe el nombre de decaimiento exponencial. Entonces, cuando va en forma decreciente, se puede denominar decaimiento exponencial. Bien. Eso es un poquito la parte teórica. Vamos ahora, siguiendo un poquito, acá nos dice también que las funciones de crecimiento exponencial. Si las incidencias de la mortalidad infantil disminuyen en forma continua, con una tasa de 5%, se describe el proceso de decaimiento mediante una función de decaimiento exponencial. A pesar que las funciones de crecimiento exponencial y decaimiento exponencial por lo general se exponen como una función del tiempo, la variable independiente puede representar algún factor diferente del tiempo. No obstante, la naturaleza de las variables independientes, en efecto, es incrementos iguales en la variable independiente. Bien, y aquí nosotros tenemos justamente una función, como ejemplo, una función de un interés compuesto, una fórmula de interés compuesto universal. Esta fórmula, así como la contabilidad también, la contabilidad tiene su método de partida doble y es universal. La matemática financiera,
la matemática financiera disculpen, gente, no sé qué pasó acá en el vecindario. Entonces, el interés compuesto es una operación universal, es decir, las matemáticas que se utilizan en los bancos, en las financieras, todo eso son universales. Y esta es una de las fórmulas universales, lo que acabo de colocar en rojo, donde S viene a ser el capital final. Este sería un capital final. Supongamos P es el capital inicial. Entonces, tenemos a una cierta tasa, esta sería la tasa de interés. Y N sería el tiempo que dura la operación. El tiempo expresado en años. Entonces, es una fórmula universal. Y vemos ahí que la variable N, el tiempo, está en el exponente. Está en el exponente la variable N. Perfecto. Entonces aquí, vamos al ejemplo y qué nos dice acá en nuestra operación. Para determinar la cantidad S, que una inversión de P dólares, P es el capital que uno deposita en la institución financiera y va a retirar una suma que se va a llamar la suma S, que es el capital final. Entonces, S, que una inversión de P dólares aumentará si recibe un interés I% por periodo compuesto durante N periodos de interés compuesto, suponiendo que se reinvierte cualquier interés acumulado S, se conoce como el interés compuesto, y P como el capital. Es decir, el capital que uno deposita es el valor P. Si se considera que S es una función de N, se puede considerar que la ecuación tiene la forma D, y ahí nos da una forma exponencial. Esta es una inversión, o sea que es una, digamos, es una fórmula despejada nada más en funciones exponenciales. Bien, y ahí tenemos justamente, si nosotros aplicamos la fórmula de S, que es igual a P, que es el capital inicial, 1 más la tasa elevado al tiempo. Entonces S va a ser igual. P viene a ser capital inicial de $1,000. $1,000 es lo que uno va a depositar. Acá nos dice. Si queremos saber cuánto deberá sumar, a ver, poquito, ascenderá la suma de $1,000. ¿En cuánto ascenderá la suma de $1,000? Después de 25 años. Entonces nuestro tiempo va a ser 25 años. Y ahí vamos. Determinar el valor de la expresión por medio de teclas especiales. Bueno, es decir, nos pide determinar a cuánto se va a convertir ese $1,000 luego de los 25 años, estando depositado a una tasa del 8% anual. Ahí está. Bien. Esa tasa es 8% por año, es lo que va a ganar. Entonces, ese 8% se tiene que dividir por 100. Si vos tenés una tasa, la I es la tasa, y tu tasa es del 8%, lo que tenés que hacer es hacer 8 dividido 100. Porque 8% significa eso. Entonces se convierte en 0,08. La tasa se utiliza 0,08. Y eso es lo que se hizo aquí. Entonces vamos a cargar en la fórmula de S, primero el valor de P, que es $1,000, 1 más la tasa, que es 8%, y el tiempo, que es 25. Ustedes cargan esto así como está en la calculadora y van a encontrar el valor en el cual se convierte ese $1,000 luego de 25 años. Ustedes van a colocar así: 1,000, abren paréntesis, 1 más 0,08, cierran paréntesis, y luego le dan la tecla elevado, que es esta tecla que está así, elevado a la 25, y ahí vamos a ver en cuánto se convierte nuestro capital de $1,000 en 25 años. Y debe salir $6,848.5.
Vamos a ver y corroborar un poquito eso en la calculadora. Voy a anudar mi grabación. Y aquí tenemos justamente nosotros la función, en qué se convirtió nuestra función. Entonces, en forma gráfica, esta es nuestra función, ¿verdad? Quedaría así. Esta sería la función. Si n nosotros no reemplazamos, esta va a ser la tendencia de crecimiento. A medida que va a ir, esto tiene esta tendencia, ¿verdad? Va a ir creciendo ahí. Entonces, si vamos a llevar a la gráfica, se convertiría en esto. Bien, solamente eso. Vamos a otro ejemplo. Y tenemos el ejemplo 7. Aquí también trata de interés compuesto, pero con capitalización continua. Le voy a explicar lo que es una capitalización continua, de manera a que ustedes ya sepan ese término para el próximo año. Cuando hablamos de deuda, hablamos siempre de amortización en términos financieros. Esos son términos que ustedes el próximo año van a usar muchísimo. Amortizamos tanto, pagamos de interés tanto. Entonces, amortizar quiere decir la parte de la deuda que se va devolviendo, la parte del capital que se va devolviendo. Prestaste 10 millones, tu cuota de 1.200.000, supongamos, por 12 meses. 1.000.000, supongamos, es la parte del capital y 200.000 es el interés que te va a cobrar. Pero obviamente eso va a ir disminuyendo tus intereses porque los intereses se pagan sobre el saldo de la deuda. Pero una forma de explicar nada más, que una parte de tu cuota va destinado a amortizar tu capital, que es la parte que se devuelve del capital, y una parte es solamente interés. Es lo que se paga por el préstamo del capital ajeno. El interés compuesto es una operación financiera que se utiliza en las cajas de ahorro. Eso yo ya la quiero adelantar. Esta es una operación financiera que se utiliza solamente para cajas de ahorro. Y en la caja de ahorro vos depositas una suma y empiezas a ganarte intereses en la medida que vos dejas, cuanto más tiempo dejas, más intereses vas generando tu capital. Y si dejas a plazo fijo, te pagan mayor interés inclusive. En la cooperativa universitaria, por ejemplo, no es para hacer marketing, sino que voy a usar solo como ejemplo, se tiene la caja de ahorro para los socios. Si en 3 meses vos no moviste tu capital, no sacaste tu capital, sobre todo el monto que está en tu depósito, en tu caja de ahorro, ellos te generan intereses y te depositan automáticamente cada 3 meses esos intereses. Porque la cooperativa capitaliza trimestralmente. ¿Qué significa? Tenías 10 millones de guaraníes. No moviste durante 3 meses y te generó 300.000 guaraníes en 3 meses por el solo hecho de ahorrar. Entonces te carga nomás ya tu 300.000. Por dar un ejemplo nada más. Ya te carga tu 300.000 en tu cuenta automáticamente por el solo hecho de tener en caja de ahorro. Pero si dejas en plazo fijo, en vez de darte 300, capaz que te dé 1.200.000. Te cuadruplica tus intereses cuando vos le decís yo voy a dejar por 2 años mi capital ahí, entonces te cuadruplica tus intereses. Y cada 3 meses te va depositando tus intereses. Cada 3 meses te va depositando tus intereses. Y ahí a eso se le llama capitalización. Al pago de los intereses que te va depositando, cargando en tu cuenta o tu caja de ahorro, a eso se le llama capitalización. Y la mayoría de los bancos capitalizan semestralmente, pero la cooperativa capitaliza trimestralmente, es decir, cada 3 meses ya te cargan los intereses a tu capital inicial, automáticamente se convierte en un nuevo capital cada 3 meses. ¿Por qué? Porque te aumenta con los intereses. Bien, a eso se le llama entonces capitalización. Y acá nos dice, cuando la capitalización es continua, entonces la fórmula es diferente. Aquí se utiliza el símbolo M.
Este símbolo ustedes el próximo año van a usar y se van a recordar de mí. Van a usar así. Van a usar la C para el capital final, la C chica para el capital inicial. Van a usar así. 1 más I sobre Q elevado a la N por Q. Esta va a ser la fórmula que se utiliza en Paraguay. Ay, no. ¿Qué pasó acá? Bueno. Volvemos aquí, primeramente. Bien, vamos a dejar de compartir pantalla. Volvemos a tomar la pizarra. No, me cerró la pizarra. Voy a pausar un poquito la... Voy a pausar la... Un ratito, voy a pausar la... grabación. Ahí está. Entonces, esta fórmula que coloqué en rojo es la fórmula que nosotros usamos en Paraguay. Esta fórmula es la que usamos en Paraguay. La C mayúscula del capital en el que se convierte ese capital inicial que uno deposita. Supongamos se depositó $1000, esa es la C pequeñita acá, C de capital. Y C mayúscula va a ser el capital final en el que se convirtió ese $1000. En el ejemplo anterior, por se convirtió a 6.800 y algo, entonces esa sería la C mayúscula. Entonces, este viene a ser una función exponencial también, que a la vez se puede utilizar utilizando la base logarítmica, los números neperianos, que viene a ser aquí, se puede utilizar también con esta fórmula. Y voy a leer para que sepan la parte teórica también. Bien, entonces dice acá, si la capitalización es continua, cuando se tiene capitalización del interés más de una vez por año, por ejemplo, si la capitalización es trimestral, se capitaliza 4 veces al año, entonces M va a ser esa capitalización y M va a valer 4 en ese caso. Es posible reformular la ecuación. Entonces, en ese caso, la fórmula se convierte en esta para nosotros. El próximo año ustedes van a usar la otra fórmula que yo les estoy dando, pero según nuestro libro, estos son los símbolos que vamos a usar. Al final de cuentas es la misma cosa, solo con otras letras, pero eso no importa, el resultado es la misma. Donde I equivale a la tasa de interés, M es igual al número de periodo de capitalización por año. Si la capitalización es trimestral, como en la cooperativa universitaria, ¿cuánto va a valer M? M va a valer 4, porque hay 4 trimestres en el año, lo que significa que se va a capitalizar 4 veces. ¿Qué significa eso? Que nos va a pagar interés 4 veces al año. Los bancos a menudo anuncian la capitalización continua para las cuentas de ahorro. Ahí está justamente lo que les estuve mencionando, como una manera de promover el negocio. La capitalización continua implica que la capitalización ocurre todo el tiempo. Otra forma de considerar la capitalización continua es que hay un número infinito de periodos de capitalización cada año. Bien, y es esa nueva fórmula. Se puede utilizar también esta fórmula, que es S igual a P, que es el capital inicial, E por I a la IT, donde I es la tasa y T es número de años o número o periodo que transcurre. Y vean ustedes cómo se hizo aquí utilizando esa fórmula. Se utilizó la fórmula, la segunda fórmula. S, 1000 es nuestro capital inicial. La E es una base de funciones de logaritmos naturales, elevado a la tasa que es 8%, 0,08, por 25 años. ¿Cómo ustedes van a cargar esto en la calculadora? Van a cargar 1000 y van a poner, la E tiene que salir, E1 van a poner, y al lado van a poner entre paréntesis 0,08
por 25. No van a poner elevado al lado nomás. Y la E está con la tecla logaritmo natural como una segunda función. Acá está la E. Entonces ustedes van a poner 1000, luego Shift y esta tecla logaritmo natural, y le aparece la E ahí y le ponen 1 al lado. Le ponen 1 al lado, porque nosotros queremos una vez el valor de E. Y luego entre paréntesis al lado, sin elevar, van a poner 0,08 por 25 y cierran paréntesis. Así como está aquí, van a escribir en la calculadora, sin la tecla elevado, repito. Y ahí le tiene que salir las mismas cifras. ¿Cuánto le sale ahí? ¿Cuánto le salió, gente? Profe, ¿será que podías repetir cómo se pone en la calculadora porque Sí. se trabó? 1000. 1000. Shift LN. LN es logaritmo natural. ¿Ya está? Sí. ¿Le aparece la letra E? Sí. Bueno, le pones un 1 al lado. Abrís paréntesis. 0,08 por 25 y cerrar paréntesis. Voy a mostrarte acá otra vez cómo vas a escribir. Así como este. Así. Así. 1000. Para escribir la E es logaritmo natural. Le pones un 1 al lado y abrís paréntesis. Y le colocas 0,08 sí. por 25. Ahí le das un igual, por favor. ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto salió con la tecla igual después? No olviden de cerrar paréntesis. No. 7.389. 7000. Bueno, vamos a mirar un poquito a ver qué pasa al otro lado. Bien. Acá vamos. Ahí está. 7.389. Ahí le salió bien. Perfecto. Entonces, esa es otra fórmula para hallar. Ahí está. El mismo resultado salió. Eso le salió a todo, ¿verdad? Bueno. Entonces ahí sale el interés compuesto utilizando esta fórmula. Perfecto. Y con esta fórmula quedaría una función exponencial de esta forma. ¿Se entiende? Y obviamente hay un desparejo, ¿verdad? Esta es la primera función que esta es la última función que hallamos y este fue el anterior. Obviamente tenemos que ver cuál le conviene más a las instituciones bancarias en nuestro país. Esta es la que utiliza, porque ven ustedes que 6.800 nomás alcanza, con este ya es 7.800 que alcanzó en su ahorro. Entonces ese ya depende del tipo de interés compuesto que cada banco otra vez elige. Obviamente acá en Paraguay va a elegir este. Y este es el método que utiliza en nuestro país. No utiliza el método americano. ¿Estamos, gente? Es otro método para hallar interés compuesto, pero en ambos casos cae dentro de las funciones exponenciales. Nosotros al mirar así una expresión tenemos que analizar y ver las perspectivas. Eso es lo que estamos haciendo nosotros matemáticamente. Nuestro tiempo ya está terminando y con este quiero cerrar, con este último ejercicio. Proceso de crecimiento exponencial de población. Como se mencionó al principio de esta sección, voy a mojar un poquito mi garganta porque los procesos de crecimiento exponenciales se caracterizan por un incremento porcentual, tales como se puede escribir ahí justamente.
Y donde B dice, B es el valor función del momento. B es el valor de función del momento. Y B sub 0 el valor de la función transcurrido T años. ¿Verdad? Y comienza con T igual a 0. Entonces, año 0. Si compramos hoy algo, una máquina, bueno, tiene tiempo transcurrido, tiempo 0. Bien, vamos tenemos que irnos al otro material. Recordemos nada más que la B es el valor del momento y B sub 0 es en el tiempo 0.